Hola, buenas noches. Pues ya estamos en un jueves más de ISIC Conversamos. Hicieron bastantes comentarios cuando terminamos de hacer la encuesta para saber qué tema íbamos a estar trabajando el día de hoy. Bueno, a estarles compartiendo, a estar conversando. Y fueron muy interesantes y no quisiera dejarlos pasar. Entonces vamos a ir leyendo, voy a ir leyendo cada uno de los comentarios, algunas preguntas, dudas, situaciones que han estado pasando en este periodo de pandemia. Entonces, es bien importante todos y cada uno de sus comentarios. Y pues les cuento también, estaba muy emocionada hace rato porque vi que ya somos casi 43,000 seguidores de la página de Psicología Emocional, lo cual justo me emociona mucho. Entonces, pues sigamos compartiendo porque es gracias a ustedes, a quienes ven esta página, a quienes siguen esta página, que comenzó por solo postear cosas que pues en lo personal me gustaban y después se fue sumando el equipo ya de psicólogas y psicólogos que pues estamos dando el servicio en esta página, ¿no? Entonces ya casi alcanzamos los 43,000, pues sigamos compartiendo y dándole like para que seamos cada vez más y lleguemos pues a más personas. Demos inicio a este tema que es cómo me siento hoy en día. Y vamos a tocar justo aspectos psicoemocionales que se han generado durante la pandemia. Y pues quisiera comenzar justo por hacer como un recuento de pronto de lo que he estado observando, de lo que hemos estado observando y comentando también las psicólogas y los psicólogos a lo largo de esta pandemia, ¿no? Que han sido muchas emociones, muchos sentimientos, muchas actitudes y también tomas de decisiones bien importantes. Entonces, pues en un principio creo que uno de las emociones y sentimientos que tuvimos todas y todos, o si no es que la gran mayoría, a lo mejor no puedo decir de todas y todos, pero sí la gran mayoría, fue totalmente de negación, ¿no? De sorpresa, de pronto de conmoción, ¿no? De incredulidad sobre todo, ¿no? Creo que esa es la palabra, incredulidad, de no creer que pues esto estaba pasando. Pues escuchábamos quizá en las noticias, sobre todo en el continente americano, ¿no? Escuchábamos, pues está en China, pues ya está bien lejos, ¿no? Para que llegue acá pues es bien complicado. Y pues fue como esta sorpresa, esta incredulidad, no es cierto, no pasa, solo pasa allá, solo le pasa a algunos, mucha información que se generó y creó muchas expectativas diversas, ¿no? Y esto a lo largo del tiempo, de un tiempo realmente muy corto, por ejemplo en México, pues de la noticia de que llegó que estaba en China a la orden de restricción del aislamiento, ¿no? Pues fue muy corto el tiempo en realidad. Yo recuerdo que más o menos fueron como 15 días así de noticias, de que ya estaba el virus y que entonces ya entró a México, pero era una persona, y se fue haciendo, cada vez la noticia mucho más cercana. Y al ser mucho más cercano, pues creo que muchos de nosotros, pues comenzamos a tener sentimientos, justo como les decía, de incredulidad. Ay, no, eso no está pasando. Ay, quién sabe, es algo armado, ¿no? Cada quien tenía como un punto de vista distinto y fue complicado de pronto, ¿no? El comenzar a aceptar que estaba pasando y que sí está pasando. Y entonces, al principio del aislamiento, pues todo el mundo lo tomó como, ¡ay, vacaciones! ¿No? Nos mandaron a casa, no vamos a estar trabajando en la oficina, pues vamos a estar trabajando desde casa, pero pues igual los niños, ¿no? Que fue el grueso de la población que quedó primero en aislamiento, y los adultos mayores,
pero principalmente, bueno, pues el impacto fue en las escuelas. Pues todos los niños no van a ir a la escuela y fue como, vacaciones adelantadísimas, ¿no? De Semana Santa y pues no pasa nada y seguramente después de la Semana Santa pues vamos a regresar. Y pues resulta que ya llevamos 5 meses y nada más no regresamos a las escuelas, ¿no? Muchos apenas vamos a regresar a la oficina y eso, bueno, pues con todas las medidas y bajo una incertidumbre también, ¿no? Y bueno, pero al principio fue, ok, negación, incredulidad, shalala, y después fue como, sí, voy a hacer todo aquello que no hice, ¿no? Que no tenía tiempo, ahora sí voy a estar con los hijos, o voy a acomodar o a remodelar mi casa, a pintarla, a escombrar todo lo que nunca he escombrado, a muchas cosas. Y entonces hubo un sobreentusiasmo de pronto, ¿no? Ante esta negación hubo un sobreentusiasmo que estuvo muy bien realmente. Creo que sobrellevó muy bien un mes, más o menos, en donde todo el mundo quiso hacer ejercicio, meditaciones, buscábamos capacitación, cursos, y entonces nos pusimos tareas, ¿no? Nos sobreexigimos de pronto, pero había unos factores muy interesantes. De pronto, pues teníamos 24 horas y de esas 24 horas estábamos despiertos 20 o 22. Y entonces el insomnio, justo, pues es una de las causas principales, pues, de depresión, de la ansiedad, del miedo, ¿no? O sea, dicen que las cosas que no decimos se actúan, y justo es en esta situación, ¿no? Entonces, bueno, pues estuvimos como en esa parte durante un mes, quizá mes y medio, ¿no? Y después fue como bajando ese entusiasmo y entonces ya no veíamos tantos tutoriales de muchas y muchos famosos o muchos personajes, ¿no? En muchos ámbitos en donde constantemente nos daban rutinas de ejercicio y de echémosle ganas y todo positivo y la sobrepositividad estuvo a la orden del día. Sin embargo, ¿no? Muy adentro, o sea, lo que no decíamos es que teníamos miedo, que justo esta incredulidad, esta incertidumbre de no saber qué va a pasar, esta falta de control y por supuesto, pues el aislamiento en sí, que para muchos fue y ha sido tremendo, porque no estaban acostumbrados a estar en casa, ¿no? Siempre salir, hacer cosas, trabajar, la escuela, cursos, talleres, lo que fuera, pero no estar en casa. Y estar en casa era tipo hotel, ¿no? Llegar a comer o llegar a, pues a dormir solamente, ¿no? Entonces, esa parte en donde, bueno, ya nos vamos dando cuenta de que, pues, la situación cada vez está más fuerte, en donde sí es verdad que existe el virus, en donde ya me tocó quizá en alguien cercano, algún amigo, alguna amiga, algún vecino, vecina, algún familiar, ¿no? Y entonces vamos creyendo y fuimos comenzando a creer justo esta parte. Y entonces, pues, comenzó a expresarse ahora sí la ansiedad, ¿no? El miedo, el terror de pronto. Y digo el terror porque era una situación de no vemos noticias más, de cerrarnos, ¿no? A toda la sobreinformación que además había, ¿no? Información muy buena, pero otra no tanto, pero entonces ¿a quién le creo? Y toda esta sobreinformación pues nos hizo tener justo este miedo, ¿no? A qué va a pasar, a esta falta de control, ¿no? Entonces era bien interesante ver a las personas, muchos de mis pacientes, por ejemplo, pues me llamaban, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Es que no duermo, me la paso comiendo de más, estoy sobreexigiéndome muchísimo, en el trabajo me están exigiendo casi 24 horas, pero yo ya no puedo. Y entonces a lo largo de los meses, pues va surgiendo justo un cansancio excesivo, ¿no? Un agotamiento no solo físico de estar en casa trabajando para quienes estábamos trabajando desde casa,
¿no? Sino también un cansancio mental, pero sobre todo psicoemocional, ¿no? De tratar de siempre estar de buenas, tratar de tener la mejor actitud, y no compartíamos, ¿no? A muchos seguramente les ha de suceder lo mismo, que no compartimos de pronto pues con los familiares, con la pareja, con los hijos, ¿no? ¿Cómo me siento? Y esa parte es bien importante y siempre la repetimos mucho, ¿no? Todo el equipo de psicología emocional, que es importante expresarlo. Y lo hemos venido diciendo una y otra y no nos vamos a cansar de decirlo. Es importante expresarlo. Es importante hacer saber cómo me siento en este momento, cómo quiero también, qué necesito, ¿no? Y entonces, bueno, estos sentimientos y emociones de pronto se han llegado a desbordar. Y se han llegado a desbordar de una manera muy interesante. En México, por lo menos, bueno, pues el sistema de gobierno, en específico el sistema de salud, pues implementó una estrategia, ¿no? A base de semáforos. Y de pronto es el chiste y la broma, pero la verdad es que es muy cierto, las mexicanas y los mexicanos, muchos de ellos, pues no hacen caso del semáforo en sí, ¿no? De un semáforo de la vialidad, y decían mucho menos de un semáforo para nuestra salud. Y entonces este aislamiento y toda esta emoción y sentimientos desbordados, cuando se dijo, ya vamos a pasar de semáforo rojo, de estar en confinamiento total, entre comillas, a naranjado. Y entonces las personas en esta necesidad de expresar de otra manera comienzan a salir, ¿no? Pero también comienzan a salir y con estas reservas también y con estos miedos de ¿qué pasa si me encuentro a alguien que no trae cubrebocas? ¿Cómo me siento? Me asusta, me da miedo. Híjole, ¿y si me contagia? ¿Y qué va a pasar si me contagio y entonces lo llevo a mi casa? Y entonces se vive, ¿no? Y se ha vivido en este último mes quizá nuevamente, ¿no? Más bien no se ha dejado de sentir de pronto esta ansiedad, este miedo, esta angustia, esta incertidumbre, ¿no? Que son como las emociones y los sentimientos que más se han desbordado y, bueno, genera crisis de ansiedad tremendas, ¿no? Y hoy en día, pues bueno, vemos una persona que viene de frente y no trae cubrebocas y entonces me pongo a sudar de las manos y entonces ya no sé si cambiarme de acera, pero ya viene muy cerca y entonces comienzo a tener ansiedad y es muy complejo, ¿no? Y las personas realmente están teniendo muchos sentimientos y muchas emociones que no están aprendiendo a manejar o que no sabemos cómo manejarlas. O por ejemplo, también he visto que te encuentras, por ejemplo, con alguien, algún amigo, algún familiar, y de pronto es como la sana distancia, ¿no? Y entonces a 3, 4 metros y mejor ni te hablo, me hago la disimulada, pero yo me siento mal de pronto y entonces me comienzo a sentir culpable y me comienzo a reprochar mi comportamiento y entonces me comienzo a cuestionar un montón de cosas que son nuevamente, ¿no? O sea, es como una rehumeación de todos estos sentimientos y emociones. ¿Y qué es importante? Bueno, yo diría, y esta es una estrategia, parar la mente. O sea, parar la mente, darnos un momento, ¿no? En ese tiempo en donde nos sentimos angustiadas, en donde nos sentimos mal, en donde nos sentimos con miedo de salir o, por ejemplo, me comentaba, ¿no? Ahorita voy a comenzar a hacer esto, a leer los comentarios que me pusieron en la semana, ¿no? A regresar al trabajo, por ejemplo, la angustia que genera, ¿no? El miedo, el rechazo también, por ejemplo. Yo trabajo en un lugar de gobierno local y entonces por supuesto que hay mucha resistencia a regresar al trabajo, ¿no? Y de pronto eso se traduce en muchas quejas a lo mejor y es que mejor no regresamos. Y si regresamos en línea mejor, y si entonces, y claro que es entendible
creo que también es importante ser muy empáticas, muy empáticos, porque justo este sentimiento y esta emoción de miedo, de angustia, pues está a la orden del día, ¿no? Y entonces, pues hay que aprender a manejarlo. Les vamos a dar estrategias. Ya les hemos estado dando algunas estrategias, algunas herramientas, y hoy no será la excepción, ¿no? Entonces voy a comenzar a leer algunos comentarios, algunos que ya me comenzaron a hacer aquí, lo cual agradezco enormemente. Y bueno, algunos saludos también. Y voy a ir como intercalando un poco para que también se nos vaya haciendo un poco más dinámico y más interactivo, ¿ok? Entonces, bueno, pues hay algunos saludos. Hola, Sofis. Hola, Alejandra. Nos ven desde Jalisco. Nos dice Venecia. Dice, exacto, tocaste un punto importante, el no creer, pero con el paso del tiempo, muchos y muchas justo nos dimos cuenta que nuestra realidad y ahora lo que nos corresponde es adaptarnos a esta nueva normalidad en todos los espacios, llámese público, educativo y sobre todo familiar, que es en donde mayor impacto tiene, dado que la violencia familiar se dio a la alza. Justo, ¿no? Y ya tuvimos un programa de la violencia familiar en tiempos de pandemia, que es uno de los aspectos más terribles que puede haber. No nos podemos permitir seguir reproduciendo patrones ni permitir la violencia, y eso siempre lo hemos comentado. Este espacio es cero violencia, no está de acuerdo con ninguna de sus formas, porque hay muchas formas, pero con ninguna de ellas está de acuerdo las y los que participamos en psicología emocional. Y justo yo cuando escuché este término de la nueva normalidad, sinceramente no me gustó nada, porque ni es, quizás sea nuevo, obviamente lo que estamos viviendo, pero no es normal. Sí es una realidad nueva la que estamos comenzando a afrontar. Y sí, la adaptación Venecia siempre es la mayor resistencia. De pronto nos quedamos en una zona de confort, en donde íbamos de casa al trabajo o de casa a escuela, al trabajo, de la casa a la escuela, las actividades extraescolares, de regreso a casa, ¿no? O bien trabajábamos desde casa, y ahí hubo una cuestión que ya les platicaré un poquito más adelante, que es como los beneficios también de esta pandemia y de cómo también nos sentimos muchas y muchos hoy en día, ¿no? Pero sí, es verdad, la adaptación nos cuesta mucho trabajo. Y creo que sobre todo a muchas de las culturas latinoamericanas les cuesta mucho trabajo el desapegarse. El apego a lo largo de muchas culturas pues ha sido una forma de vida, ¿no? El apegarnos a la familia, estar como muéganos, ¿no? Para quienes no sepan qué es un muégano, es un dulce típico mexicano hecho de harina, en donde está conformado por trocitos de harina, y entonces están unidos todos por miel. Y entonces se dice acá en México que estamos como muéganos porque estamos todos pegados, ¿no? Las familias, aunque nos llevemos mal, aunque no nos caigamos bien, pero ahí estamos, amontonados y demás. Y no solo hablo del hacinamiento físico, ¿no? Sino esta parte emocional, ¿no? Que no es lo mismo que un vínculo, ¿no? Y entonces nos apegamos y nos aferramos a muchas cosas, y por eso es que siempre estamos como viviendo en el pasado de pronto, ¿no? El apego es un vivir en el pasado. Y entonces es que antes sí podía salir, es que antes no había esto, es que antes no me tenía que poner el cubrebocas, es que antes tenía la libertad de irme a sentar a una banca de un parque, y ahora ya no. Entonces eso no es normal. Por eso es que es importante hablar de una nueva realidad, y desde ahí, desde ese concepto, comenzar a adaptarnos, sí, a ella. Y esta es poco a poco, y ha sido paulatino, ¿no? De pronto adaptarnos y saber que en algún momento vamos, sí, a volver de pronto a una realidad otra vez distinta, en donde nos podamos quitar el cubrebocas y no traer la careta, y podamos transitar mucho más libremente sin este miedo a contagiarnos o a contagiar a alguien. Saludos, Norma, Frankie.
me da mucho gusto que nos estés viendo. Camilo Montoya, los saludamos. Janet Ventre, Eduardo Valenzuela. Camilo Montoya me pregunta, ¿me das un consejo? Bueno, pues los psicólogos y las psicólogas no aconsejamos, sino proporcionamos herramientas para que ustedes puedan utilizarlas en su vida cotidiana, ¿no? Y que puedan tener una mejor calidad de vida. Ana Vanegas también, hola, ¿cómo estás? Y bueno, voy a comenzar a leer algunos comentarios que nos hicieron, y también ustedes, por favor, háganme saber cómo se han sentido hoy en día, porque justo ese es el tema. Cómo ustedes han estado viviendo en esta pandemia y hoy día cómo se sienten después de 5 meses de aislamiento. Para algunos han sido 4 o 3 meses, pero cuéntenme, coméntenme cómo se han sentido en lo que yo voy leyendo los anteriores, que seguro les van a dejar los van a sentir también como parte o se van a ver reflejados. Nos dijo Gaby Castro que ella se sentía muy agobiada. Ella trabaja en el sector salud y comenta que esto va peor. Ella está agotada física y emocionalmente. Dice que no se puede justo ella enfermar, pero no se puede detener. Tiene mucha angustia, mucho miedo, mucha incertidumbre y nos pide por favor que nos cuidemos y que bueno, pues a la gente también. Y justo en este sentido, otra de las emociones y de los sentimientos de cómo nos sentimos hoy en día, y voy a hablar como parte de el equipo de salud, pues nos sentimos muy frustrados, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas de pronto tampoco contribuyen mucho justo a esta adaptación. Sabemos que no es fácil quedarse en casa, no salir, ¿no? Tener un montón de restricciones. Sin embargo, si para nosotros o nosotras entendemos que lo prioritario es nuestra salud, entonces podríamos adaptarnos de una manera mucho más sencilla. Si nos resistimos al cambio, va a seguir siendo mucho más fuerte. Y justo por esta resistencia al cambio es que el sector salud está de pronto rebasado. Y no me refiero al número de personas que estén hospitalizadas, sino que es agotador estar en un hospital, claro, atendiendo a las personas para que estén bien, para que afortunadamente no mueran, y desafortunadamente muchas están muriendo. Y entonces es bien frustrante, y este sentimiento de frustración se ha mantenido desde el inicio hasta ahora, ¿no? Porque son faltas de respeto al sector de salud, ¿no? Y no solamente para los médicos, las médicas, las enfermeras y los enfermeros, camilleros y todos los que están en primer contacto. También para trabajadoras sociales, para psicólogas y psicólogos, para el equipo también del servicio de limpieza, que es bien importante, ¿no? Para el personal administrativo, también ellos están cansados también. Y solo nos piden que los que podamos no salir, pues no salgamos. Solo nos solicitan que usemos cubrebocas, que nada nos cuesta, si creemos o no en el virus, no importa, es respeto también para los demás. Y justo ese es otro sentimiento, ¿no? O sea, la falta de respeto nos hace tener como toda esta frustración y todo este enojo también, ¿no? Para todas aquellas personas que de pronto, pues no usan el cubrebocas o lo usan mal, ¿no? Y entonces también eso implica un sobreagotamiento de todo el personal. También nos dice Miluska Sánchez, lo que les contaba al principio, ella se sintió con mucha energía, ¿no? Y poco a poco, bueno, pues se sintió emocionalmente agotada y muy cansada por la presión del trabajo. También lo que les comentaba, que el trabajo en casa no es nada sencillo, también es importante poner límites, ¿no? Límites claros, en donde a lo mejor ahora se trabajen otras estrategias, que también va a ser tema de otro live, porque de por sí, bueno, ya se nos está yendo la hora, pero le voy a echar velocidad y quizá nos
bueno, no, ya te llevamos media hora, perdón, pero de todas maneras le voy a echar un poquito más de velocidad. Sin embargo, esto, lo que comenta Milushka es justo lo que les comenté al principio, ¿no? Ella tuvo tiempo de hacer muchas cosas que no hacía en casa y finalmente, bueno, pues esto también le dio como otra parte, ¿no? Este beneficio de pronto, pero la sobreexigencia, ¿no?, del producto de su trabajo, el gestionar los tiempos, le dio más valor justo a su trabajo, pero no a su espacio emocional y personal. Y eso es bien importante. Siempre hay que recordar que es importante darnos esos 5 minutos para uno, para sentarse, para bajar el ritmo, para respirar siquiera, ¿no? Y eso es importantísimo para poder aprender a manejar nuestras emociones, nuestros sentimientos y tomar decisiones desde otro lugar. Mayra Claribel Granados también nos escribió y nos pone que el manejo y el control de las emociones, bueno, sería importante en estos temas. Tenemos un live también por ahí que hablamos mucho de este manejo y control de emociones, pero sobre todo aprender a manejarlas. Yo siempre les digo que el control es como estar muy estáticos, ¿no?, cerrados, muy rígidos, y es importante ser flexible en nuestras emociones. No juzgarlas, por supuesto, no juzgarnos por sentir miedo, frustración, esta falta de control en nuestras emociones. Es importante manejarlas, ¿no? También este enojo que de pronto se desborda y que no está padre porque se va hacia la parte de violencia, ahí sí hay que cortar de tajo y ahí sí no hay que ser flexibles, sino muy, muy, muy rígidos, y sí controlar esas emociones de enojo excesivo o pedir ayuda, ¿no?, apoyo para manejarlo en alguna sesión terapéutica. Ahora estamos vía remota, ¿no?, vía plataformas muchas, entonces, bueno, pues también, o vía telefónica o hasta vía WhatsApp, ¿no?, por ejemplo. Nos pone aquí Jan Ventre, dice que ella tiene frustración y miedo, sentimiento de frustración por tener que salir a trabajar próximamente y no poder quedarse con su bebé, miedo a morir, miedo de contagiar a su hija, miedo de que muera algún familiar. Y este sentimiento que tienes, Jan, es sumamente cotidiano hoy en día y es normal ante lo que estamos viviendo, ¿no? Es natural también sentir miedo, pero también es importante saber, y lo decía en el live pasado, que no porque nos llegue a dar COVID o tener este virus, no es como te da y mueres. Ojo, también es importante informarnos de alguien que sepa, de algún experto, ¿no? Y también no creer en tanta información que está volando de personas que ni siquiera son expertas. Creo que es bien importante allegarnos a esta información y respirar y saber que estamos vivos en este momento. Recuerden que el vivir aquí en la hora es básico y fundamental para regular nuestras emociones, nuestros sentimientos y saber qué sí puedo hacer en este momento. Y en este momento que no estás yendo a trabajar todavía a tu oficina, disfruta a tu hija, y no porque tengamos esta cuestión de COVID, sino siempre tienes que disfrutarla, ¿no? Y de pronto también parar la mente y decir, hoy estoy viva, hoy estoy bien, hoy soy afortunada, ¿no?, por estar en casa con mi hija sin tener este virus. Y la otra es contribuir al uso de cubrebocas. Así podemos no salir, no salgamos. Y si tenemos que trasladarnos, usar cubrebocas, lavarnos constantemente las manos, procurar no consumir alimentos en la calle, también eso es importante, ¿no? O sea, bueno, ahí en los lugares afuera de la calle, consumirlos, si tenemos la necesidad de consumir en algún establecimiento, bueno, pues verificar que tenga todas las medidas sanitarias, y eso promueve a que en eso sí tenemos control, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo por mí? Porque eso es lo que tú vas a hacer por tu hija. Y bueno, esto es en general para todas y para todos. Hola, Rose Sol. Catherine Bernal dice, disculpa, ¿qué piensas sobre el apego emocional?
Bueno, el apego emocional, como les decía, está bien en los primeros años de vida y luego se convierte en una cuestión muy compleja que pues nos hacen no tener esta flexibilidad, una para adaptarnos, ¿no?, a los cambios, para cerrar ciclos, y se llega a volver hasta patológico. Entonces justo, ¿no?, una de las patologías que están surgiendo muchas patologías ahora por este apego al pasado que teníamos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos la capacidad, o nosotras tenemos, o vamos creando esta capacidad de adaptación mucho más flexible, ¿no?, irnos adaptando día a día, porque también eso es importante. Tener metas, por supuesto a largo plazo, pero sobre todo a corto y mediano plazo, y metas también que sean, que tú sepas que vas a cumplir, ¿no? Y creo que hoy en día eso es lo que también nos ha dado la pandemia, a ir no solo día a día, sino tener mucho más claridad en lo que queremos con nosotras y nosotros mismos, en qué sí me gusta y qué no me gusta ahora, ¿no? A lo mejor, y muchos me hablaban del trabajo, por supuesto, como Jan, ¿no?, que tienen miedo, y se los comentaba yo en uno de mis trabajos, pues hay mucha resistencia a regresar al trabajo, y esto es normal, y de verdad lo entiendo, ¿no? Sin embargo, estamos en un área de salud, y también tenemos que, nuestro deber es atender a las personas, con todas las medidas de seguridad y de forma restringida, por supuesto, ¿no?, pero tener y dar también esta seguridad a las y los demás. Y no solo darla, sino que uno también la va adquiriendo, justo sabiendo que uno está bien, que estás haciendo todo lo posible por no contagiarte. Sin embargo, no estamos exentos, ¿no?, como en ninguna situación, pero entre más nos cuidemos, pues menos vamos a tener la probabilidad de contagiarnos. Y bien también, ¿no?, si llegamos, como les decía, a hacerlo, pues tomarlo con calma, porque el miedo también baja defensas, la angustia baja defensas, y hoy en día no necesitamos bajar tanto esas defensas. Está bien sentirnos angustiados, pero también está bien expresarlo, ¿no? Voy a hacer este comentario de otro comentario, valga la redundancia, ¿no? Nos dice Johnny Gabriel, por ejemplo, él nos dice: me siento muy bien, tengo mucha paz mental, mucha alegría, y vive muy agradecido. Y también, justo lo que les decía, uno de los beneficios que nos ha dado este periodo de aislamiento es que hemos aprendido a valorar justo, pues, lo que tenemos de manera inmediata. Para empezar, la salud, que sin salud física y mental no podemos ir a trabajar, no podemos salir, no podemos divertirnos, no de manera mucho más normal. También muchos que trabajamos, ¿no?, tanto fuera como en casa, pues tuvimos que adaptarnos. Y también esa es otra, muchas de las personas que a lo mejor consideraban estar en casa como pues que no estaba bien, ¿no?, que se sentían culpables de pronto por quedarse en casa, porque eso era como, ay, la flojera, y pues sentirse que no estaban haciendo nada. Pues hoy en día se dan cuenta que pueden hacer muchas cosas también, que se pueden dar este tiempo para definir justo sus tiempos laborales, para tener mucho más límites, y las personas han ido reevaluando y revalorando, ¿no?, su vida actual. Y creo que eso ha sido muy positivo, lejos de ser bueno o malo. Ha sido muy, muy positivo en las personas ver como todo este cambio, que sí pudieron y que sí están pudiendo adaptarse a un estilo de vida distinto en estos momentos, ¿no?, a tener mucho más cercanía, a lo mejor con sus seres más queridos. Y no hablo quizá de contacto físico, ¿no?, sino también a través de la utilización de los medios, ya sea con una llamada o con una videollamada, que ahora, bueno, pues nos abre un mundo, ¿no?, de posibilidades. Y justo eso,
se ven otras posibilidades. Entonces, muy bien, Johnny nos comenta esto. Nos comenta también Lourdes Julia Paulet. Dice, yo no trabajo ya. Ella está agradecida porque la familia ni amigos se están enfermando, pero se siente muy estresada por la conducta negativa de la mayoría. Mucha violencia, también las largas colas por la carencia de productos básicos. Lejos de ver más solidaridad y comprensión, veo egoísmo y mal humor. Y justo esas son otras características, ¿no? De pronto esta parte ególatra, ¿no? También egoísta más bien, de, ay, bueno, pues mientras yo esté bien, no me importan los demás y entonces voy al súper y agarro todas las provisiones porque puedo pagarlo y no dejo nada a nadie. Y eso no está nada bien, ¿no? Justo la empatía es importante en estos días, ser muy empático, ser muy solidario y muy sororario también, o muy sororaria, ¿no? Entonces, creo que también eso lo hemos estado viendo como muy polarizado. De pronto hubo muchísima solidaridad, mucha sororidad y de pronto se fue dispersando, lo cual es un fenómeno normal, ¿no? No siempre se tiene la motivación, la energía para estar ayudando de manera constante, sin embargo es importante hacerlo y sobre todo respetar al otro, ¿no? No importa si tiene un punto de vista diferente. Está bien, es su punto de vista. Quizá yo tenga otro y va a estar bien. Pero el hecho de confrontar esa situación y de entablar una lucha por quién tiene la razón nos lleva a muchos temas de violencia que hoy se están llevando. Y estoy totalmente de acuerdo con Lourdes, ¿no? Esta conducta negativa de no ponerse el cubrebocas, de si te lo solicitan con toda la amabilidad, ¿no? O de una manera muy rígida o muy contundente, de pronto surge el ¿y tú qué? ¿No? Y entonces viene ahí mucha más agresividad, no solo verbal, sino física, y eso no está padre, no es conveniente en estos momentos, y justo es ahí donde volvemos al tema. Si hay una inconformidad, si hay sentimientos negativos, es importante expresarlos, pero de una manera asertiva, no con violencia. Nos dice Miriam que el miedo también mueve y eso hay que usarlo para valorar, estar más atentos y crear cosas nuevas, tanto con la familia, el trabajo, las amigas y los amigos. Y Miriam tiene toda la razón, ¿no? Porque justo el miedo o nos congela y no nos permite hacer cosas, o nos motiva a salir. Muchas veces es salir huyendo de una situación para ponernos a salvo. Y muchas veces justo es esta motivación. Y como dicen las frases célebres, ¿no? Con todo y miedo, pero haz. Y es verdad, ¿no? Solo basta con, de verdad, respirar, ¿no? Y lo hemos dicho muchas veces, e ir por ello, ¿no? Ser creativos. El miedo nos da esa creatividad de cómo salir de una situación, pero también tener ese momento de calma para evaluar si estoy tomando una buena decisión, ¿no? O sobre todo una decisión que yo pueda con ella, que yo pueda con las consecuencias. Y esa es otra situación. La mayoría de las personas que presentan esta negatividad no se están dando cuenta de las consecuencias que genera su actitud, porque ni siquiera ellos mismos o ellas mismas se están tomando en cuenta, ¿no? Entonces es bien importante lo que dice Miriam, sí tomar el miedo desde este motor, ¿no? Desde esto que nos impulsa y que nos mueve, pero también ver como la parte en donde ya rebasamos esa emoción y esa motivación más bien, ¿no? Y se convierte en otra cosa. También es importante regularlo, ¿no? Nos comenta también, nos preguntan mucho acerca de cómo lidiar con el trabajo y el COVID, justo lo que les comentaba. Bueno, muchos tienen que regresar o ya regresaron al trabajo y les genera mucha angustia, miedo, incertidumbre, inestabilidad.
no pueden concentrarse, por ejemplo, mucho en sus trabajos, ¿no? Porque estar pensando y me voy a contagiar y si alguien pasa y entonces si me da una pluma y yo la recibo por inercia y y tiene el virus, de verdad que hay que tomarlo con calma, ¿no? También es importante hablar con los jefes inmediatos, con los superiores y hacer saber que se necesita ayuda y contención emocional, ¿no? Y bueno, hay un montón de líneas abiertas también, hagan uso de ellas. Hagan uso de todos los que estamos proporcionando este servicio. Nos dice Jam Eisa, dice, yo me siento con mucha confianza por el regreso al trabajo, ya que también lo que nos ayuda mucho a generar este sentimiento es el apoyo e interés de nuestros jefes inmediatos, de brindarnos, en la medida de lo posible todas las herramientas necesarias para sentirnos con la confianza de llevar a cabo nuestras tareas. Muchas gracias, Jam. Justo es eso, creo que, en lo personal, he creado justo con el mismo personal, con mis mismos compañeros, protocolos. ¿Y qué es lo mismo para hacer en casa? ¿No? También crear protocolos cuando salimos. A ver, si yo me siento incómoda para salir, ¿no? Con mi hijo, con mi hija, con mi familia, y porque tengo que hacerlo de pronto, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues ¿cómo me siento más protegida? Pues poniéndome el cubrebocas, sí. Pues poniéndome la careta, sí, me da mucha más confianza. Porque veo que mi hijo, ¿no? Y mi hija también me recuerdan que tengo que llevarme el cubrebocas y eso me da más confianza y le da más confianza a ellas y a ellos. Hagámoslo, ¿no? No tenemos que andar como por la vida de pronto llevando la contra, que esa es la otra, ¿no? Y que va mucho en esta cuestión del ego. El ego es muy sano cuando está regulado, cuando no es esta parte de confrontación, de negativismo desafiante, de tener la razón aunque no se tenga. Y hay que tener mucho cuidado con esas emociones, con esos sentimientos y con esas actitudes. Nos dice Daniela Soria, fuera de la pandemia y la situación de salud actual, hay otras situaciones que generan ansiedad, por ejemplo, la delincuencia, el incremento de robo a hogar o casa habitación. Eso ha generado mucha ansiedad y miedo en casa porque ya no depende 100% de nosotros. Y sí, tiene razón totalmente Dani, y en este sentido justo, no solo es la pandemia, sino todo lo que se genera alrededor de. Yo en algún momento les comentaba a varios amigos y conocidos que al principio de la pandemia, cuando todo el mundo de pronto, o la gran mayoría estábamos en casa, yo salía a pasear a mi perrita y entonces llegaba a darme miedo porque iba por la calle sola cuando antes me encontraba con personas y literal no había ni un coche ni nadie. Aunque sabía que estaban mis vecinos y vecinas en casa, pues de pronto las reacciones, claro, son de miedo, ¿no? De escuchar yo mis propios pasos y no tener de pronto el control justo o tener la cercanía de las personas que me hacían sentir pues seguras de que pasaban cuando iban a algún mandado o a la escuela o al trabajo, etcétera. Y justo esta parte de la delincuencia en muchos lugares se ha incrementado, ¿no? Porque pues de pronto ven como un momento idóneo para entrar a las casas habitaciones de pronto y hacer estas fechorías, digamos, ¿no? Llevar a cabo estos delitos. Y eso también genera como esta incertidumbre de ¿para qué me quedo en casa? Mejor me salgo, ¿no? Cuando no tenemos la certeza de que sea un lugar seguro, o bien, lo comentaban al principio, ¿no? En temas de violencia. Si muchas de las mujeres, muchos de los niños y las niñas que están cercanos a sus victimarios, ¿no? Porque viven con ellos, y cuando antes salía él o ella, ¿no? Pero principalmente él a trabajar, hablo de los hombres, cuando salían a trabajar, pues ellas y los niños y las niñas se quedaban mucho más tranquilas y tranquilos, y hoy en día lo tienen ahí. Y justo eso es lo que también Dani nos comenta, ¿no? O sea, esta parte de la delincuencia que está en casa, y eso es importante regularlo, siempre es importante hacerlo saber,
salir si es necesario, y es algo que yo les comentaba al principio de estos lives, justo en el tema de violencia, ¿no? Que si es necesario salir, si es necesario, salgamos para sentirnos más seguras, pero solo en estos temas, ¿no? Nos comenta también Alexandra Mudarra, dice, soy docente, ¿cuáles son los cambios que debo plantearme ante los nuevos paradigmas educativos post-COVID? Que es otro tema, ¿no? Las niñas y los niños, muchos y muchas, han desarrollado mucho temor a salir, siquiera a asomarse a la puerta de su casa. Y esto tiene que ver en cómo las personas adultas, mamá, papá o tutores, ¿no? O cuidadores primarios, están teniendo toda esta información, cómo la están reflejando en ellas y en ellos, ¿no? Es un tema que hemos estado hablando mucho, justo de dar seguridad y confianza, pero ¿qué hago si no la tengo? Primero tengo que adquirirla, pero también es importante hacerle saber, yo también tengo miedo, ¿no? A mi hijo, a mi hija, pronto, también me da miedo, pero ¿qué puedo hacer yo? Pues puedo lavarme las manos, puedo ponerme el cubrebocas, puedo respirar y sentirme, pues primero vivo, ¿no? O viva. Regular mi emoción de pronto, ¿no? Hacer saber. Por eso es importante hablar, ¿no? Ahora que regresen a la escuela, bueno, pues será hasta el próximo año que regresen de manera presencial, por ejemplo, ¿no? Lo acaban de decir, por ejemplo, en México, que regresan justo hasta que esté el semáforo en verde, y pues de eso todavía falta, ¿no? Pero van a regresar a sus clases virtuales, o muchos en sistema híbrido, ¿no? Que es como esta combinación de en casa y algunos momentos en la escuela de manera presencial para algunos grupos. Pero para quienes no, es mejor quedarse en casa, sí. Es una ardua labor, por supuesto. ¿Y qué genera en las niñas y los niños? Pues mucha expectativa, ¿no? Porque ya no vamos a regresar a ver a mis amigos. Sí. Y la respuesta yo les recomiendo mucho es sí. Si tienen la oportunidad de hacerlo vía plataformas, claro que ahí los van a ver. No de manera cercana o física, tangible, pero sí los van a ver a través de la pantalla. Sí darles esta seguridad, ¿no? Es bien importante, porque sí los van a ver, sí van a estar en las clases, sí van a hacer sus tareas, pero también en algunos momentos es importante sacarlos del lugar, ¿no? Sacarlos del lugar, me refiero, si tienen áreas verdes, si viven en departamento y tienen algún área verde, pues sí salir, sí sacarlos por periodos muy cortitos, por supuesto, y con el cubrebocas, careta, ¿no? Para que se sientan seguros, para que no tengan este miedo a pisar la calle, ¿no? De manera inmediata o en algún futuro inmediato, que vayan adquiriendo esta seguridad y justo se vayan adaptando a estos aditamentos, ¿no? Y que les vaya generando mucha más confianza. Les decía, no es normal, no es normal, pero es la realidad que tenemos hoy en día y es importante, ¿no? Irnos adaptando. Ya llevamos 5 meses, algunos menos, pero llevamos tiempo justo para poder adaptarnos. A algunos les cuesta más trabajo, otros menos. Sin embargo, tomémoslo sí con calma, ¿no? Pero hagámoslo. También una de las estrategias que he estado fomentando con algunos de mis pacientes, me dicen, es que yo no puedo usar cubrebocas, me siento que me ahogo y eso me hace angustiarme cada vez más, y entonces mejor no salgo, aunque tenga que salir a alguna consulta médica, ¿no? Importante, o a hacer algún trámite de mi trabajo, o alguna cuestión de relevancia, o ir por comida, por ejemplo. Y entonces una cuestión que yo les digo es, póntelo en casa, ponte el cubrebocas, vételo poniendo por tiempos, ¿no? Que cada vez sean un poco más prolongados, para que tú te vayas adaptando justo a ese uso y no entres en angustia, no entres de pronto en pánico o en estos episodios, ¿no? de angustia muy, muy fuerte.
por ese uso, que sientas que no respiras. Por supuesto que el tener una cosa que nos cubra, ¿no? Siempre es como angustiante al principio. Posteriormente uno se va adaptando y lo vas tomando de una manera más normal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nos dicen algunos compañeros de psicología emocional, por supuesto, cuidarme yo primero para poder cuidar al otro. Los docentes siempre somos generadores de cambio, nos adaptamos a la situación y damos lo mejor de nosotros para seguir mediando el aprendizaje. Efectivamente, muchas maestras, muchos maestros, muchos docentes, nunca habían hecho una clase en vivo a través de una plataforma como estas, ¿no? O como Zoom o como otras tantas que ya hay un montón. Nunca lo habían hecho, ¿no? Siempre era presencial con sus alumnos, pero ¿cómo llevamos la clase? Pero también ellas y ellos pensaron, si nuestros alumnos ahorita al principio están felices porque piensan que son vacaciones, poco a poco ya no lo van a estar. Y claro que tenemos que regresar, ¿no? A darles clase, a que se instruyan, a que se sientan dentro de todo esto pues normales. Y justo eso habla de estas ganas, de esta vocación también que tienen muchas y muchos docentes, de esta adaptación que tuvieron que hacer a sus planes de estudio y sobre todo a ver por la salud y la seguridad de sus alumnas, de sus alumnos, pero también de ellos mismos, como lo comentan los compañeros de psicología emocional. Primero tengo que cuidarme yo para poder cuidar al otro, ¿no? Quienes hemos viajado en avión sabemos, y la primera instrucción ante un desastre, cuando bajan las mascarillas, es: me la tengo que poner yo y si puedo, posteriormente apoyo y ayudo a alguien más, ¿no? Hola Mónica, bienvenida. También hay otros, nos dice Mayra Caribel, nos habla que ha sido un tema también y han visto mucho la resiliencia, ¿no? También hablamos al principio sobre resiliencia y que es importantísima hacerla visible, ¿no? Estas herramientas que de pronto tenemos y que a veces no sabemos que ya las tenemos para adaptarnos justo a estas emociones, a estos sentimientos. De hecho, uno de nuestro ponente de esa ocasión, Alejandro Melo, que nos está viendo, ¿no? Siempre tratamos de incluir y de dar a saber la resiliencia. Y creo que hemos sido muy resilientes ante esta pandemia. Muchos, a pesar de estas angustias, de estos miedos que tenemos a los cambios, ¿no? Nos hemos sabido adaptar, o ahí vamos, ¿no? A pesar de estos círculos que de pronto estoy bien y de pronto ya no, pero luego me vuelvo a sentir mejor y entonces, y así vamos en ciclos, ¿no? Lo importante es tener justo todas estas estrategias y aprender a conocernos mucho más nosotras y nosotros mismos. Si aprendemos a conocernos, créanme que va a ser mucho más fácil adaptarnos y concluir esta etapa de otra manera, con mucho mayor crecimiento personal, y podemos aportar al mundo muchas cosas muy, muy interesantes y que pueden cambiar mucho nuestra forma y nuestro estilo de vida y hacerlo mucho mejor. Muchas gracias, Ale Lastri, por tus felicitaciones, ¿no? Muchas gracias también, Mónica. Alguien nos comenta, Adelia Espejo Contreras nos comenta que ya está alegre por retornar al trabajo porque ella tiene depresión y entonces el estar en casa pues es mucho más complicado. Y también otra cosa es que regresa al trabajo, regresa a estar activa y ella, bueno, pues seguramente va a tener todas las medidas de seguridad, ¿no? También el tener trabajo en estos tiempos pues es de agradecer. Muchas personas se han quedado sin empleo y justo eso me refería con que ha habido una revaloración del estilo de vida que tenemos muchas y muchos. Voy a hacerles parte de otros comentarios, ¿no? Nos dice,
ya se me fueron ahí algunos. Nos dice Nuria Vidal: me siento por las noches con mucho miedo y pesadillas cortas, me sobresalto, se pasa muy mal, no sé qué tiene que ver con el rebrote de COVID y ver a mi madre muy deprimida. A veces siento un miedo se me duermen las manos, crea ella una ansiedad muy alta y desesperación. Justo lo que les comentaba, muchas de estas emociones y de estos sentimientos brotan en la noche porque justo en la noche pues hay silencio. Y cuando hay silencio pues no nos queda más que estar con nosotras y con nosotros mismos. Y es estarnos escuchando, observando o autoobservando, ¿no? Sintiendo, por supuesto, y es cuando nos da insomnio. No dejamos de pensar en qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado mañana. Y justo lo que nos comentaba, si su mamá está deprimida, por supuesto que es agobiante para ella, ¿no? Pero ahí es importante que si ya tiene un diagnóstico de depresión, también acudan a una consulta de tipo virtual o en llamada telefónica con expertos también en psiquiatría y en psicología para que puedan ayudarla a tener un tratamiento que le ayude a superar la depresión, ¿no? Y justo estos son los reflejos de los cuales les hablo. Si alguien de la familia, ¿no? En este caso la mamá de Nuria, ¿no? Que tiene depresión, le transmite a ella, sí, por supuesto, se está reflejando también, ¿no? Y entra en esa dinámica, por supuesto, de mucho miedo, quizá por ella y no tan por su mamá, quizá no tanto por sí misma, ¿no? O bien ambas. Entonces también es bien importante, en las noches, y son recomendaciones, ahí van las recomendaciones, poner una música suave también, ponerse en una posición cómoda, ya sea acostado, sentado, y comenzar a relajar el cuerpo, ¿no? Algo que yo fomento mucho en mis pacientes con ansiedad es que vayan respirando de una manera adecuada, y bueno, la manera adecuada o más adecuada, digamos, es meter aire por la nariz, llevarlo hasta el estómago, hasta que se infle como un globo, y después soltarlo por la boca. Hacer esta respiración e ir contactando con nuestro cuerpo. A algunos les puede generar al principio ansiedad, superar, ¿no? Bueno, aumentar un poco la ansiedad. Sin embargo, conforme vayan respirando, esta ansiedad va a ir disminuyendo. Los va a ir centrando también en su cuerpo, vayan reconociendo su cuerpo, cómo están las plantas de sus pies, y se lo van platicando ustedes, ¿no? Voy respirando y a ver cómo siento mis pies, mis pantorrillas, mis rodillas, y así recorren todo su cuerpo. Créanme que este ejercicio de reconocimiento del cuerpo, de respiración, los va a llevar a un estado de relajación que les va a permitir dormir, por supuesto, dejar de pensar de manera rumiante en estos temas, ¿no? En estas emociones y en estos sentimientos de tipo negativo. Sin embargo, es importante expresarlo. Otra recomendación que les quiero hacer es que escriban, ¿no? Que escriban todos sus sentimientos, todas sus emociones, todos sus pensamientos, y los dejen ahí. Los dejen ahí por un tiempo, no los vuelvan a tocar, ¿no? Porque si no es como justo volver a entrar en lo mismo. Déjenlo ahí, dejen pasar sus sentimientos y sus emociones. Mediten también. Hay ahora muchas plataformas, muchas páginas que están dando meditación gratuita. Usen las herramientas que se les proporcionan, ¿no? Sean también muy disciplinados con ustedes mismos, ¿no? Dense tiempos también para relajarse, para tomarse un helado, para reírse. La risa, bueno, pues es una de las mejores herramientas para sentirse mucho mejor.
aunque no tengan ganas de reírse, en yoga, por ejemplo, hay yoga de la risa, ¿no? Imiten la risa, pónganse frente a un espejo e imítenla, hagan esto, abran su boca, vean sus dientes, ríanse de ustedes mismos y créanme que también va a bajar la ansiedad, va a bajar el miedo, se van a sentir más relajados y también pueden contagiar a alguien más. Recuerden que la risa es contagiosa. Si yo ahorita me comienzo a reír de pronto sin sentido, seguramente muchas y muchos de ustedes van a hacer lo mismo, se van a reír. Y créanme que es un gran ejercicio, igual, para relajarse, para manejar la emoción. Cuando no sepan qué hacer, cómo reaccionar, ríanse, fomenten la risa. A lo mejor van a decir, ay, y si alguien me dice que estoy loco porque voy en la calle, no importa, pero tú te vas a sentir mejor. Y lo importante es que ustedes se sientan mejor y que aprendan justo a través de sus propias herramientas a regular sus emociones, a regular sus sentimientos y adaptarse de una mejor manera a esta nueva realidad. Y bueno, pues ya casi estamos por terminar. Voy a leer otro comentario, nos dice Rocío Torres. Hola, buenas noches, muchas gracias, qué gusto que también nos escuchas. Dice, ya que tengo una niña de 11 años que ha cambiado su carácter con ella, ¿no? Bueno, pues justo con las niñas y los niños, sobre todo con los adolescentes, es un tema que quizá hemos un poco dejado, sin embargo, es bien importante. Recuerden que las preadolescentes o los preadolescentes y los adolescentes y las adolescentes, pues lo único que quieren hacer es salir. Y por supuesto que quieren salir, estar con sus amigos, ¿no? Divertirse, pasársela bien. Y ahora que están en casa, la verdad es que igual que los niños, pero creo que hay que darles mucho mérito a aquellas preadolescentes, a aquellos adolescentes que han decidido también quedarse en casa, que han decidido acatar de pronto las órdenes o la instrucción de su familia de no salir, que los han llevado a cabo de manera estoica y que también eso, para no ser confrontativos, también muchos han modificado su carácter. Muchos de ellos pueden sentirse aislados o bien aislarse. Muchos de ellos pueden manifestar su enojo a través, claro, de la palabra, ¿no? O con actitudes. Y muchos y muchas de ellas también han hecho lo contrario. Las mamás, los papás se han acercado justo a ver qué tienen, qué les pasa, qué les sucede. También han hecho esta vinculación, justo han hecho más vínculo, no apego, sino más bien vínculo, y se ha fomentado una comunicación mucho más directa y de mucha mayor confianza. Sin embargo, estos cambios, justo por la preadolescencia, porque tu hija está en la preadolescencia, va a tener muchos cambios. Va a querer a veces hablar, va a querer a veces no hacerlo, va a sentirse incómoda porque justo también su cuerpo está cambiando y eso genera muchísima incomodidad. Y bueno, ahora no poder platicar con sus amigas o con sus amigos de los mismos temas también puede cambiar su carácter. Digo, no estoy tratando de generalizar de pronto, ¿no? Pero sí tienen estos efectos que son muy naturales de por sí en la preadolescencia y en la adolescencia. Y bueno, ahora pues mucho más. ¿Qué hacer con esos cambios? Pues siempre preguntar de una manera muy directa, pero también muy respetuosa. También ser justo eso, muy respetuosos con las y los adolescentes en sus espacios, ¿no? Si quieren estar un poco aislados, permitírselos, por supuesto, bajo supervisión, pero sin invadir el espacio, ¿no? Para que se sientan más cómodas, más cómodos, invitarlos también a que den sus aportaciones de cómo afrontar esta nueva realidad. Eso es importantísimo. Todos los miembros de la familia sobre qué hacer con esto que se está viviendo, ¿no? De salir o no salir, me quedo, me salgo, cómo lo hago, ¿no? Y todo lo que se genera.
Carlos Gama nos comenta, es muy complicado para los que están en casa, pero también es estresante y muy complejo para los que no han tenido confinamiento por todo aquello que se ve en la ciudad, como familias enteras sin protegerse, que están de paseo, haciendo ejercicio, y lo más desalentador, gente que trabaja en sector salud, no hacen lo que deben y están quejándose de los demás. Creo que esa es otra situación también, justo la congruencia, ¿no? Y justo hablábamos de esta parte de estar enojados de pronto y bueno, pues ¿cómo no estar enojados con estas personas que de pronto no son congruentes entre lo que dicen y lo que hacen? Y yo les haría una sugerencia, y creo que siempre la hago para quienes me conocen de manera personal, para quienes también, algunos de mis pacientes, ¿no? Siempre se los comento, también colegas, pero ahora se los comento a ustedes. Es responsabilidad de cada uno de nosotros y de nosotras hacer lo que debemos de hacer para nuestra protección, para nuestra salud y justo para quienes queremos. Y cuando tenemos este círculo, digamos, muy cercano, o lo vemos de una manera mucho más cercana con uno, entonces podemos invitar al otro. Y además también nos vamos a dejar un poco y alejar de este enojo para centrarnos más en lo que nosotras y nosotros sí estamos haciendo. Sabemos que es frustrante y concuerdo con Carlos, no es nada sencillo para quienes nunca han estado en confinamiento, que prácticamente es todo sector salud, ¿no? Administrativos, como les decía, personal de limpieza, camilleros, enfermeras, médicos, por supuesto, psicólogas, psicólogos, trabajadores sociales, trabajadoras sociales y todos los que estamos en este sector. Y por supuesto ver a las autoridades de pronto, y esto es también un llamado, ¿no?, a las autoridades a ser congruentes. No importa si yo no estoy de acuerdo con usar o no el cubrebocas. Si soy una autoridad debo de ponérmelo para ser congruente y pedirle a la población que entonces se quede en casa y que también se cuide. Pero pese a eso, si a mí me interesa mi salud, yo me lo voy a poner, independientemente si creo que existe el virus o no. También es una cuestión de respeto, pero de respeto primero a mí. Entonces va mucho encaminado justo a eso, a mí misma, a mí mismo. ¿Qué me quiero dar yo? ¿Me quiero dar salud? Entonces voy a comer bien, porque también ese es otro factor. Muchas de las personas hoy en día que han estado desafortunadamente en alguna situación de hospitalización por COVID u otras, ¿no?, las peores complejidades que se dan pues son las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, hipertensión, entre otras muchas. Y estas no son gratuitas. Algunas son por herencia, ¿no?, pero otras que son justo por herencia o la predisposición, pero que nunca se cuidaron y que hoy en día tampoco se cuidan. Y cuando desafortunadamente llegan a un hospital, pues hay desenlaces trágicos. Y la familia comienza a desbordarse en violencia y en enojo sin sentido. Justo esa es la responsabilidad de la que hablo. Uno tiene que cuidarse, comer bien, hacer ejercicio. Y no estoy hablando de matarse en el gimnasio, no. Simple y sencillamente caminar. Ahora desde casa hay muchísimas plataformas también gratuitas que están dando muchas rutinas de ejercicio, ¿no? Podemos caminar a lo largo o alrededor de nuestro departamento o de nuestra casa para quienes tienen jardín, hacer algunos ejercicios. No es necesario ir a un gimnasio como tal, no es necesario, ¿no?, que nos digan qué es lo que tenemos que comer. Tenemos que comer sanamente para estar mucho mejor. Y si tenemos o llegamos a tener alguna enfermedad de estas, pues sean menos invasivas y podamos salir mejor. Pero además también eso contribuye a una sana salud psicoemocional, ¿no? Las emociones y los sentimientos no van aislados de lo que comemos.
del ejercicio que hacemos, ¿no? Acuérdense del dicho, cuerpo sano y mente sana, justo va en ese sentido. Entonces sí, concuerdo con Carlos y como lo dije en un principio, sí hay que ser congruentes primero con nosotras y con nosotros mismos. Nuestras emociones y nuestros sentimientos hay que reconocerlos, hay que expresarlos, no hay que tenerles miedo, como lo hemos venido diciendo en todos los lives. Más bien hay que aprender de ellas, de estas emociones, ¿no? Y también de las herramientas que tenemos. Y la mejor manera, de verdad, un paso para aprender de ellas es comenzar a respirar, a sentir nuestro cuerpo, a conocernos, a reconocer qué estoy sintiendo, qué me está agobiando, por qué me está agobiando, a bajar justo los hombros, a tener conciencia de mí misma o de mí mismo. Entonces, bueno, pues para concluir, porque sé que ya nos pasamos un poquito, pues les quiero dejar justo estas recomendaciones. 1, no juzguen sus emociones y sus sentimientos, exprésenlas. Si no pueden de manera verbal o no quieren hacerlo, está bien, escríbanlas o garabateen, dibujen, ¿no? O comuníquense alguna de las líneas, que hay varias en diversos países, algunas son internacionales como en psicología emocional, ¿no? Que los podemos atender y proporcionar alguna herramienta que sea de utilidad para todas y todos ustedes. Y bueno, pues ser muy conscientes, muy respetuosos de los demás, por supuesto, pero sobre todo de ustedes mismos y de ustedes mismas. Seamos conscientes de que esto pues no está siendo sencillo, no, pero que sí podemos hacer mucho más fácil esta adaptación. Depende de nosotras y bueno, pues a seguir expresándose, a seguir manifestando sus inconformidades, por supuesto, pero de una manera respetuosa, ¿no? Y bueno, pues mediten también, inicien la meditación. No van a levitar de la noche a la mañana, por supuesto que no, pero sí les va a permitir el autoconocimiento. Pueden meditar 1 o 2 minutos, pueden hacerlo con sus hijas e hijos y créanme que es una gran herramienta. Pueden también hacer el uso de mandalas, yo lo utilizo muchísimo, siempre lo recomiendo, del puntillismo, de muchas técnicas de manualidades, eso también relaja la mente. Los mandalas, por ejemplo, nos permiten tener esa meditación activa, esa relajación también, ¿no? Y nos permiten tomar decisiones desde otro lugar, sentirnos mejor. Entonces, bueno, pues les dejo esas recomendaciones y si ya no tienen más comentarios, pues muchas gracias por escucharme en esta hora y casi media, ¿no? Pero espero que les haya sido de utilidad. La próxima semana hablaremos seguramente también de este tema y de cómo regresamos al trabajo de pronto, ¿no? Cuáles son las recomendaciones, no solo de manera psicoemocional, sino también mucho más activa. Y bueno, pues siempre sus comentarios son muy bien recibidos, nos ayudan mucho a saber qué temas les interesa. Síganos comentando, síganos recomendando temas también. Y bueno, pues nos estaremos viendo dentro de 8 días en otro ISIC Conversamos. Trataremos de hacerlo también por Instagram. Hoy no pude, pero lo vamos a tratar de hacer. Denle like también a la página de Instagram, estamos como Psicología 2020. Sigan compartiendo este live, los demás también, los que no han visto, por favor véanlos, son muy interesantes y les van a dar también otras herramientas o se van a consolidar las de ahora. Que tengan una linda noche y pasen un muy buen fin de semana. Hasta luego.